Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para su canal de Global Invent. El primer paso para construir su vivienda. Nos encontramos en Villa María del Triunfo. Miren esa vista que tenemos desde esta parte. Y estamos revisando previamente, antes del llenado, de uno de nuestros clientes que está realizando pues la construcción de su losa aligerada. Y el motivo del video es para conversar un poco, para conocer un poco más sobre los recubrimientos dentro de esta etapa tan importante, ¿no? Esta etapa de la construcción de una losa aligerada. Muchas edificaciones al día de hoy en la ciudad de Lima adolecen de problemas en las losas aligeradas por el motivo de que se oxidan, se revientan las viguetas, y pues evidentemente se vuelve un problema más grave cuando es una edificación compartida. En un piso vive uno, en otro piso vive otra familia, diferentes dueños. Entonces, para prever todos esos problemas futuros, es muy importante entender la importancia de estos recubrimientos. ¿Sí? De estos recubrimientos. Si bien es cierto, los recubrimientos son separaciones o distancias entre los vaciados, el límite del llenado de la losa, o como podemos ver por aquí, la separación entre las tablas o el encofrado de los fierros, ¿sí? Ese pequeño espacio está contemplado en nuestra norma peruana y en muchas otras normas a nivel de todo el diseño sísmico, pues de todas las edificaciones de todo el mundo. Ese recubrimiento en las normas nos dan distancias mínimas para cumplir, ¿sí? Dependiendo, pues, los recubrimientos dependen si se van a llenar contra el terreno, si se van a llenar contra un encofrado, si el elemento va a quedar expuesto al ambiente, si el elemento va a quedar, digamos, encofrado, pero expuesto tal vez al terreno natural, o va a estar dentro de los ambientes, que no va a estar expuesto pues a la intemperie. Todo eso depende de la distancia de nuestros recubrimientos. El recubrimiento es esa separación que va a proteger el fierro, básicamente, ¿no? Ese recubrimiento se contempla en el diseño de los elementos estructurales. Cuando tenemos una viga de cierta dimensión, pues evidentemente, dependiendo del análisis o dependiendo del diseño, se descuenta esos recubrimientos. Cuando tenemos una columna, por ejemplo, las columnas también presentan pues un recubrimiento el cual no se puede evidenciar acá, pero sí en la construcción de las columnas también tenemos un recubrimiento. Cuando hacemos el diseño de las columnas, también se considera ese recubrimiento. En este caso, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos vigas principales, ¿no? Nosotros le llamamos, estas son vigas principales, que van unidas entre las columnas. Ya no se ven las columnas porque este es el último piso. Siempre en todo proyecto de Global Invent se evalúa la vulnerabilidad sísmica estructural. Hay un video muy interesante sobre vulnerabilidad sísmica que les invito a que puedan revisar, que está en el canal. Y si ya no se pretende reforzar, pues evidentemente ya no se continúa la vivienda, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad sísmica de este proyecto fue de tal manera que ya no permitía un siguiente nivel. Entonces aquí están muriendo muchas columnas, ya no continúan. Estas de acá son solamente columnas que van a permitir una división ligera y ya no va a haber un techo de concreto acá. Entonces tenemos estas vigas principales, tenemos viguetas, estas son viguetas, estas viguetas van a lo largo de todo el techo, y también tenemos el acero de temperatura, ¿no? La temperatura o la futura losa de concreto que va a estar en esta parte. Muy bien, la norma nos indica que las vigas principales, vigas que van a estar expuestas al ambiente o expuestas a la intemperie o a ambientes, tiene que tener una separación mínima de 4 centímetros. Estas vigas, ¿no? Si vemos en la parte inferior, vemos dados de concreto de 5 centímetros de espesor.
lo que nos indica para las viguetas de fierros hasta, para este fierro de 5 octavos que estamos utilizando para estas viguetas, nos indican 20 milímetros o 2 centímetros. Justamente lo que miden estos pequeños dados de concreto son los mismos que tenemos aquí abajo. En este caso se ha colocado uno al inicio, uno en medio y uno en el otro extremo, o sea, 3 por cada una de las viguetas, ¿sí? Muy bien, evidentemente pues tengo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 3, 24. 24 al menos en este paño, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, un promedio de 5 paños. Por 24 estamos hablando como 120, 240 dados de separación de 5 centímetros aproximadamente en 100 metros cuadrados de losa. Muy bien, esta separación, en este caso el maestro está ubicándola con clavos para que no se desplace. En el canal de Global Invent también tenemos otro método para ajustarlo sin ningún problema, los dos son válidos mientras no tengamos, se puede decir, el juego ¿no? Porque los fierros donde se quedan tienen que permanecer en esa misma posición. Muchas veces ingresa el concreto y empuja el fierro cuando queda un poco flojo. Entonces con esto ya estamos manteniendo el fierro en su lugar. Muy bien, entonces para las viguetas tenemos 2 centímetros, para las vigas tenemos los 5 centímetros, perdón, 4 centímetros es lo que nos manda la norma como mínimo, pero nosotros en Global Invent siempre recomendamos 5 centímetros para ese tipo de elementos que son de, digamos, más importancia, ¿no? Y la temperatura tenemos también 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros. Es importante entender que el fierro de la temperatura, ¿cuál sería la ubicación ideal del fierro de temperatura? Sobre esta losa vamos a llenar, perdón, sobre estos ladrillos vamos a llenar un volumen, una losa de concreto. Esa losa de concreto debería tener un espesor tal que envuelva todo o cubra toda la armazón que se está haciendo, las tuberías, los fierros más expuestos, todo tiene que cubrir y sobrepasar 5 centímetros. ¿Sí? 5 centímetros. La norma nos indica que este tipo de vaciados tiene que tener un recubrimiento de 5 centímetros sobre la superficie más alta. Entonces, en el plano indica que esta losa pues, tiene una medida de 5 centímetros, pero en la vida real pues casi nunca llega a esa medida por diferentes razones, ¿no? Por diferentes razones. Entonces se recomienda siempre que esté pues entre 7 centímetros, por ahí 7, 8 centímetros tal vez, depende del nivel de replanteo. Acá se tiene que replantear el nivel, o sea, se tiene que correr un nuevo nivel para ver de qué manera cubrimos absolutamente todo. Una vez que cubra todo, sabemos que ese es el nivel de vaciado y en ese caso muy probablemente se tenga que ajustar la cantidad de acero de temperatura. En este caso ya se había previsto el espesor que va a tener y en ese caso estamos colocando acero de temperatura cada 25 centímetros aproximadamente, ¿sí? Si el espesor de la losa termina siendo un poco más grueso, tendríamos que colocar el mismo acero de temperatura pero en una posición un poco más cercana. Idealmente, si tuviéramos una losa solo de 5 centímetros en todo este espacio, ¿no? Encima del ladrillo yo lleno 5 centímetros, tendríamos aproximadamente cada 40 centímetros el acero de temperatura. Debido a que se incrementa un poco el espesor de la losa, el acero de temperatura se ubica más en el eje, o sea, se sube un poquito más y se ubica también más cercano al acero de temperatura. ¿Influye mucho el acero de temperatura en la resistencia total de la losa? Muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces, ¿para qué nos sirve el acero de temperatura? El acero de temperatura nos sirve para controlar las fisuras que puedan producirse al momento de que el concreto comience a fraguar. ¿De qué depende que nuestra losa soporte más peso o no? Una proporción lo da el acero. ¿Sí? El acero nos da una proporción de, se puede decir,
de la resistencia que tiene esta losa. Esta losa, recuerden que es un elemento secundario, descansa sobre las vigas, ¿no? Descansa sobre las vigas. Quiere decir que el peso que soporte esta losa tiene que ser lo suficientemente necesario para que pueda pues entrar en funcionamiento, evitar las vibraciones, porque uno puede cubrir, pues, puedes hacer losas muy separadas, ¿no? Muy distanciadas, y reforzarlas con un montón de acero. El problema es que también el peralte de las viguetas le da la rigidez a la losa. Y el acero es una proporción de ese peralte, de ese tamaño, de ese ancho o de esa área de la vigueta. Entonces, muchas veces simplemente reforzamos, colocamos más acero, pero muchas veces no es lo que le da más resistencia a la losa. Lo que le daría más resistencia a nuestra losa es incrementar el espesor de la losa. Un porcentaje es también ubicar un mayor acero o pues cambiar el tipo de losa, ¿no? En este caso tal vez quitarle alguna fila de ladrillos y que sea puro concreto en esta parte. Eso incrementaría un poco más la resistencia de la losa o la haría menos flexible, ¿no? Cuando uno carga esta losa, pues evidentemente va a cimbrar ligeramente. Todo concreto cimbra, todo concreto se mueve ligeramente, pero se mueve. Pero esas vibraciones deben estar controladas siempre y cuando tengamos pues un mínimo diseño de este tipo de estructuras. Entonces, para estas losas tenemos el acero de temperatura. También es importante mencionar que el acero de temperatura tiene que estar separado del acero superior de la losa o el acero negativo, ¿sí? No deberían estar al mismo nivel, pero tampoco este acero podría estar muy abajo, ¿no? Su nivel de ese acero es justamente sobre el fierro de estas vigas que van en este sentido. Se coloca encima. No hay ningún problema porque en esta parte este acero no trabaja. Este acero, claro, este acero, al ser una viga de borde en esta parte, esta porción de acero, digamos, no tiene un empotramiento o no trabaja de tal manera como si fuera, por ejemplo, esta viga en voladizo, ¿no? Si tuviera aquí unos fierros que saldrían en voladizo, eso sí. A diferencia de esta parte, en esta parte el fierro superior sí trabaja muy bien porque está prácticamente soportando dos losas continuas en esta parte. Y habrán algunos casos en donde sí es muy importante, por ejemplo, que el fierro entre dentro de la viga principal. En este caso no es el caso, pero sí hay. Me parece que en el canal existen ya videos donde explicamos cuándo es importante que el fierro entre dentro de la viga. Y otra característica que estamos viendo aquí es que no se ha partido el fierro en el centro. Muchas veces se arma el acero pues vacío en esta parte, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué razón? Lo que pasa es que en algunos años estas viviendas necesitan reparaciones. Y resulta que cuando hacemos reparaciones y no tenemos este acero, pues se vuelve un poco más complicada la reparación. No es como que tuviéramos este acero y cuando hagamos la reparación de una vigueta en un futuro, pues tenemos de dónde sujetar una estructura nueva cuando reparamos las viguetas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros recomendamos siempre dejar esta porción de acero aquí y asimismo esto pasa de corrido, de tal manera que ya no hay muchos retazos también. Bueno, es muy importante el tema de los recubrimientos, por favor, si están empezando su proyecto, si están avanzando, se puede decir, estos procesos constructivos, denle la debida importancia. Una pregunta que siempre me hacen: ¿cuántos dados de 2 centímetros entran en todo este proyecto? Aproximadamente cada 100 metros cuadrados entran como 450 dados de 2 centímetros y como entre 250 y 300 dados de 5 centímetros para las vigas principales. Entonces, a tomar en cuenta. Y todas nuestras vigas tienen que estar separadas, no tienen que estar pegadas contra la tabla, ni en la parte de abajo ni en la parte lateral, tienen que estar separados para que usted tenga una vivienda realmente que le va a durar pues muchos años, ¿sí? Y también, por ejemplo, acá hay un pequeño error, acá hay que corregir. Esto tiene que subir un poco más. Tampoco el acero de temperatura
debe estar muy por fuera del eje central de la losa que se va a vaciar. En este caso hace falta subir esta parte. Bueno, y así le estamos dando una última revisión a este proyecto. Y muy probablemente aquí están los chicos ya que van a llenar. Una familia más que tiene una nueva vivienda y esperemos que le dure por muchos años. Bueno, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este video. Espero que les sirva también y que puedan construir siempre mejor. Ya saben, como siempre decimos, si quieren vivir en el futuro, ya no construyan como en el pasado. Nos vemos, cuídense.